y darles una bienvenida, sobre todo a esas personas y hermanos que nos visitan por primera vez. Tenemos una tía de mi hermana Yancy que vino directamente de El Salvador, imagínense usted. Directamente de El Salvador, Delmi, allá está. Dios me la bendiga, mi hermana. Bienvenida desde El Salvador, visitando a su familia acá en Canadá. Y bueno, y tenemos hermanos que nos están visitando de aquí del área, y algunos que pues teníamos días de no verlos, los tenemos aquí. Démosles una palmadita y digámosles, qué bueno, dígale, de verte, dígale. Qué alegría, dígale, de que estés con nosotros. Por ahí les veo, ¿verdad? Y extraño a los que se fueron de vacaciones. Así que salude a su hermano. Esta mañana es nuestra Santa Cena, y nosotros aquí en medio nuestro tenemos a un hermano que él está estudiando y ya sacó su licenciatura. Él está para prácticamente recibir su licenciatura, ya terminó todos los cursos, y obviamente pues la idea es ayudarle a que él se vaya desenvolviendo para que pueda, como quien dice, pues tener esa libertad de poder hacer y practicar lo que ha estudiado. Y yo me refiero a mi hermano Joel. Mi hermano Joel ha terminado su licenciatura y solo está tramitando, digamos, el diploma que viene en camino, el certificado. Y este día yo lo he invitado a predicar. Él nos va a compartir. Él siempre comparte con nosotros los miércoles, nos ayuda los miércoles, también nos ayudan aún, como ustedes saben. Pero este día lo vamos a poner a predicar. Yo creo que no sé si es el primer día, hermano, que lo vas a hacer, o ya lo has hecho antes, no recuerdo. Es la segunda vez. Así que bienvenido, mi hermano Joel. Él no solo es músico, no solo es cantante, sino que también es maestro, y ahora va a predicar la palabra del Señor. Así que bienvenido, mi hermano querido. Dios te bendiga, gloria a Dios. Después que mi hermano Joel termine, vamos a hacer la Santa Cena. Yo regreso para hacer la Santa Cena. Así que Dios bendiga a mi hermano. Un aplauso para él. Gloria a Dios. Amén. Vamos a tratar de hablar un poco fuerte porque la última vez que prediqué parece que no me escucharon, pero lo que pasa es que como yo soy más bajo que el pastor y mi alcance es un poco menos provechoso, entonces, o tal vez me le suben un poco. Pero bueno, buenos días en esta mañana. Es un gozo, un privilegio, realmente es un honor poder predicar la palabra del Señor. Y créame que cuando usted se sumerge en la palabra del Señor, su vida no será la misma. Cuando usted se sumerge en la palabra del Señor, su vida será transformada de una manera que inexplicable. Cuando usted lee, entiende, experimenta y vive lo que dice las Escrituras, usted empieza a ver el mundo y las personas que le rodean desde otro punto de vista. Y hallamos propósito en la vida, ¿verdad? Propósito. Y en esta mañana quisiera titular este mensaje, Viviendo conforme a tu llamado. Viviendo conforme a tu llamado. Para todas las edades, adolescentes, jóvenes, adultos, edades avanzadas, de todo. Pero antes que nada, hagamos una corta oración. ¿Qué les parece? Oremos. Señor, gracias por este privilegio, Señor. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Pedimos que seas tú, Señor, hablando. Quiero menguar, Señor, para que crezcas tú. Ilumínanos, Padre, para que podamos saber cómo somos llamados a promover tu reino en la tierra, compartiendo generosamente nuestro tiempo, nuestros talentos, dones, tesoros, Señor. Bendice el esfuerzo de mis hermanos que están aquí en esta mañana. Ayúdanos a crecer dentro de una sólida y vibrante comunidad, una iglesia, un cuerpo glorioso, Padre. Te necesitamos, Señor. Dirígenos en esta hora. Quédate con nosotros. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, a mí me gusta dar ilustraciones, ¿verdad? Me gusta empezar con una ilustración. Imagínese a un hámster, ¿verdad? Ya saben a qué animal me refiero, ¿verdad? Al que da vuelta sobre aquella rueda. Entonces, al correr sobre la rueda, él puede recorrer varios kilómetros en una sola noche. Entonces, eso funciona como un gimnasio, se mantiene en forma, mantiene tonificados sus músculos, su corazón, otros órganos vitales. Pero aún con todos esos beneficios, hay un detalle. Él nunca llega a su destino final. Entonces, ¿por qué utilizo esta ilustración?
Saben que hay muchos creyentes, la mayoría de nosotros, como que estamos dando vueltas y vueltas, vivimos una rutina, quizás sentimos que no tenemos valor alguno, como que no hayamos sentido en la vida, no hayamos propósito, no hayamos un destino final. Andamos como vagabundos, en otras palabras, o sea que vivimos cada día, algunos andan de trabajo en trabajo, y entonces uno se preguntará, ¿cuál es el propósito? ¿Verdad? O sea, ¿por qué estamos aquí? De hecho, ¿por qué nos congregamos los días domingos? O sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué impide el llamado de Dios en tu vida? Porque el mundo necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu, ¿verdad? Pablo decía, no os embriaguéis con vino, sino que sed llenos del Espíritu. Llenos. Entonces, yo leía una definición hace poco acerca de lo que es el llamado de Dios. Y decía que algo que bíblicamente tiene sentido, que dice, tu llamado puede definirse como el propósito de Dios que Él te ha ordenado para que cumplas, para que le traigas a Él la mayor gloria y la máxima expansión de su reino. Tiene sentido. Y hay tres cosas que quiero hablar sobre el llamado en sí. Pero antes que nada, me gustaría que veamos el ejemplo de un hombre en las Escrituras. Y ese hombre es Moisés. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 3 al 4. Éxodo 3, 3 al 4. ¿Lo tienen? 3 al 4, el llamamiento de Moisés. Miren lo que dice. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y respondió, heme aquí, heme aquí. A veces hay ciertas cosas que nos impiden servir en un llamado completo. Existen muchos obstáculos en esta vida. Y el llamado de Dios, yo les puedo decir por experiencia, estoy seguro que el pastor y muchas personas, el llamado de Dios es como una espina, duele muchas veces. Y hasta que nosotros no nos renunciemos a nosotros mismos para servir al Señor, es prácticamente imposible hacerlo. Entonces, porque una cosa es estar aquí y otra cosa es recibir el llamado, recibir una confirmación a través de su palabra. Y saben que la iglesia necesita de hombres, mujeres, jóvenes, personas que puedan ser candidatos al ministerio. La iglesia necesita de personas porque saben que las almas mueren alrededor del mundo porque muchos no están dispuestos a pagar el precio, como dice la palabra. No están dispuestos. Entonces, y si Dios lo ha llamado, créame, de que Dios lo va a perseguir hasta el día que usted ceda ese llamado. Claro, la palabra dice que Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Y cuando decimos negarse a usted mismo, no me refiero a que vaya y venda su casa, venda todas sus pertenencias, sus posesiones y todo eso, porque usted y yo no somos Jesucristo, usted y yo no somos el apóstol Pablo. Nosotros vivimos en un contexto totalmente diferente, tenemos familias. Entonces, cuando digo que nos neguemos a nosotros mismos, me refiero a que todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, mi casa, mi familia, como dice el cántico, todo es para gloria y honra del Señor. Por eso Pablo dice que todo lo que hagáis, ya sea en hechos o en palabras, sea como para el Señor. Esa es la alabanza de un verdadero cristiano. Y Dios no nos va a dejar en paz. O sea, Dios nos va a llevar por circunstancias, Él nos va a llevar por problemas hasta que nosotros entendamos que de Dios nadie puede huir. Nadie puede. Desde que usted nace, dice la palabra que Dios ya tiene un llamado para usted. Entonces dice la palabra que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para alabanza de su nombre. Eso está en Efesios capítulo 1. Entonces el llamado de Dios a veces como que podríamos decir no es un juego, no es una opción, sino que es un mandamiento porque es necesario. Por eso Jesús decía, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, así como el Padre me envió. Juan 20, 21. Yo los envío, dice. Y el llamado de Dios muchas veces es directo a la persona. Y aquí vemos que Dios llama, dice Moisés. Moisés es personal, es individual, es único. Porque Dios es un Dios personal. O sea, Dios delega dones, talentos. Y el tiempo pasa, las almas van muriendo. Pero Dios lo llama y dice Moisés, Moisés, fue directo. Y muchas veces el Señor abre las puertas.
pero déjeme decirle que usted tiene que quererlo. Usted tiene que desearlo. Usted necesita tener hambre, ¿verdad? Como dice el cántico, hambre y sed de justicia. Nosotros hemos de quererlo. Vea el versículo 10 ahí mismo, Éxodo 3:10. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fue específico, dice, ve ahora sacar al pueblo de Egipto de Israel. Usted y yo no lo podemos hacer todo. Por esta razón es que en esta vida necesitamos un llamado específico. Había un predicador que decía, quien gana a un niño se gana toda una vida, pero quien gana a un adulto se gana la mitad de una vida, porque la otra mitad ya se perdió. Y es la verdad. Cuando Dios llama, no hay duda de ese llamado. Y créame que muchas veces es difícil explicarlo, pero usted simplemente sabe y tiene la certeza, esto es de Dios. Usted sabe, esto es de Dios. Isaías decía, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y luego Dios viene y le dice, ve y dile al pueblo. Entonces el llamado de Dios es como una espina. Cuando usted lee la historia de la Biblia, la tradición, estos hombres y mujeres estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio, por Jesucristo. Lo daban todo por causa del Señor. Tenían un propósito, ellos tenían una causa, ellos existían, pero tenían una razón específica. Dios transformaba multitudes a través de estos hombres y estas mujeres, usaba la palabra, la conducta, el testimonio, su manera de vivir. Así Dios trabajaba y aún trabaja de esa manera. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa es la primera excusa. Mire, usted y yo no somos nada ni nadie. O sea, no somos nada, pero vamos a aclarar ese punto. Hoy estamos aquí, el día de mañana estamos tristemente podridos en una caja. Esa es la realidad. Pero la buena noticia es que Cristo nos da valor, ¿verdad? Jesucristo es quien nos da el valor total. La buena noticia es que la sangre del Cordero es la que nos limpia, ella es la que nos transforma, la que nos purifica, la que nos renueva totalmente. Y no importa de dónde usted viene, no importa que usted sea una persona estudiada, que tenga un doctorado, no importa su pasado, lo importante es lo que Dios puede hacer de usted. Eso es lo que vale. Y decía este predicador que Dios puede hacer de usted, si está dispuesto, una bomba espiritual, por decirlo así, ¿verdad? Dios puede hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Dios puede hacerlo. No importa de dónde vengamos. Nosotros no somos nadie, pero dice que el Señor es especialista en transformarnos a nosotros. O sea, Él, ya sea un mendigo de la calle, un homeless, ya sea una prostituta o qué sé yo, un preso, pero Dios es especialista en juntar los pedazos, en justificar, regenerar y sobre todo darnos la victoria. Él es especialista. Jesús no puso excusa, pero cuando vemos hombres, por ejemplo, como Gedeón, él venía y decía, no, Señor, no soy yo el último de mi familia. O como cuando vemos Isaías, por ejemplo, al inicio él decía, Señor, no puedo porque yo soy un hombre de labios impuros. Pero luego viene el ángel, desciende, le toca sus labios y viene Isaías con otra actitud y viene y dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios llama a Jeremías, dice, te levanto para que seas profeta y tus palabras serán como fuego y el pueblo será como leña. Te levanto para que seas profeta, dice. Moisés y David, como leemos la historia, eran pastores de ovejas. Vemos que Jesús llama pescadores, recaudadores de impuestos, celotes, no importa su situación, créame, no importa. Éxodo capítulo 3, versículo 12, miren lo que dice. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces viene él y dice, ve, porque yo estaré contigo. Hoy el Señor nos dice, ve y yo estaré contigo. Porque Dios suple, hermano. Dios es poderoso. Y cuando Dios abre las puertas, nadie las puede cerrar. Cuando Dios cierra las puertas, nadie las puede cerrar. Y yo estoy convencido de que cuando Dios llama, hay 5 cosas importantes que hemos de tomar en cuenta. La primera es que Dios llama, la más obvia. Segundo es que Dios capacita.
En tercer lugar, Dios envía. Cuarto, Dios suple. Y en quinto lugar, Dios respalda. Dios respalda. Ese es el ministerio completo que tiene el sello de Dios, ¿verdad? Y vemos que Moisés, cuando usted sigue leyendo la historia, como que no conocía el nombre de Dios, este hombre. Si usted estudia, mire el 3, versículo 13. Moisés hablando, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Entonces Moisés como que no conocía el nombre de Dios. Y conocer a Dios y sus atributos es muy importante en un llamado. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Dice que Él nos ha entregado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así dice su palabra. Moisés no conocía el nombre de Dios, ¿verdad? Pero hoy yo vengo y yo le invito a usted, conozca el nombre de Dios. Conózcalo a Él, aprenda a ser gobernado, liderado y sobre todo discipulado por el Señor Jesucristo. Moisés tenía duda, pero era incrédulo. Si salta al capítulo 4, versículo 10, mire lo que dice. Éxodo 4:10. Perdón, 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Moisés tenía dudas, vemos que él tenía temor, incredulidad, y muchas veces el enemigo viene y ¿qué es lo que hace él? Pone incredulidad, temor en cada uno de nosotros, pero no mire sus circunstancias, o sea, haga como escribe el apóstol Pablo, o sea, ponga su mira en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, sino que confíe en el Señor, ponga su mirada en el Señor, como dice la palabra. Mire el 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, nunca he sido hombre fácil de palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Saben que muchos dicen de que Moisés era tartamudo. Yo desde mi niñez he escuchado a muchos predicadores decir que, o sea, usar este versículo como para decir que Moisés era tartamudo. Pero realmente si usted estudia la Biblia y toda la historia, la tradición, dice que Moisés fue estudiado en todas las ciencias, así dice la Biblia incluso. Este hombre hablaba capaz hasta mejor que usted y yo. O sea, este hombre en Hechos 7:22 dice que él fue instruido en todas las ciencias. Este hombre fue educado en la Corte Suprema de Egipto, cuando usted estudia todo eso. Entonces, a lo mejor en las mejores universidades, pero este hombre tenía poder para hablar. Tenía poder. Entonces, pero con Dios, ¿qué pasa? Que él quiso dar otra impresión. Entonces, yo le digo en esta mañana, nunca se compare, nunca se mida y no compita con nadie por la simple razón de que usted y yo somos únicos en el cuerpo de Dios. Somos únicos. Dios tiene todos los niveles. Pedro era pescador, Lucas era médico. Cuando vemos Pablo, un doctor en la ley, estudiado. Dios llama a hombres y mujeres en toda la esfera de esta vida. Entonces, Él llama a todos y no tiene acepción de personas, solo que Él es cabeza y nosotros somos el cuerpo, como dice su palabra. 4:13, Éxodo 4:13. Y Él dijo: Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Moisés era rebelde, ¿verdad? No conocía a Dios, Dios le dirige la palabra. Y entonces viene Moisés y desobedeció a Dios, o sea que él tentó a Dios en ese momento. Entonces hoy yo les pregunto, ¿cuál es el impedimento en tu vida? ¿Qué es lo que impide en tu vida el llamado de Dios? Porque Él lo puede utilizar en su trabajo, Él lo puede utilizar en su escuela, en su comunidad, donde quiera que usted vaya. Pero Moisés se enojó con Moisés, Dios se enojó con Moisés, Dios se enoja. Cuando usted ve a Jesús volcó y tumbó esas mesas, porque tenía carácter, era un hombre poderoso, pero nunca pecó. Es lo que la Biblia dice. Mira el 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él te saldrá a recibir y a verte y se alegrará en su corazón. Imagínese si Dios se enojara con usted. Qué cosa terrible esa. Hay un versículo en Job 33:4 que dice que, sin embargo, de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende.
Dios habla, pero muchas veces no entendemos. Dios disciplinaba y castigaba tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra enseña. Pero después que Dios se enoja con Moisés, sucede todo, ya nos conocemos la historia. Moisés viene en obediencia y decide ir a su misión. Mire el 18. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. O sea que de nada le sirvió a Moisés discutir con Dios. Cuando ve a Job, Job discutió con Dios 35 capítulos en total. Pero luego viene Dios y como que lo cae. Le dice, Job, o sea, ahora me toca a mí. Yo preguntaré y tú que lo sabes todo, responde. Entonces viene Job y dice, ¿cuál es la velocidad del relámpago que sale del oriente? Dice, la profundidad del mar. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el sol y la luna? Entonces Job se queda como que, ¿qué voy a responder? Porque la sabiduría, el poder de Dios es tan grande. Entonces, ¿qué pasa? Viene Job y dice, antes de oídos había escuchado de ti, mas ahora dice, mis ojos te ven. Me humillo en el polvo y la ceniza, decía Job. Entonces, al inicio yo dije que hay 3 cosas que me gustaría hablar acerca del llamado. La primera es que el llamado es un propósito creado. Es un propósito creado. Es la razón por la cual usted y yo fuimos creados para cumplir nuestro llamado. Cuando usted ve, por ejemplo, un piano, no un keyboard, sino un piano grande, si las cuerdas dentro de ese piano están rotas, entonces ese piano no sale ninguna melodía. No está cumpliendo con el propósito por la cual él fue creado. O sea, no está haciendo lo que les corresponde. Y saben que vivir sin propósito o sin llamado es como ser un cadáver ambulante. ¿Verdad? Es como una existencia sin vida, es la muerte. Vivir sin propósito. Entonces, muchos hoy en día, por si no lo sabían, viven muertos. Nosotros estábamos ahí, la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy en día muchos viven muertos. No hay salida, no hay progreso, está el estancamiento perpetuo, no tienen vocación, no tienen nada, porque el mundo no tiene nada que ofrecer. Pero Dios no nos creó meramente para divertirnos. O sea, claro, no hay nada malo con divertirse, pero nos creó con un propósito. O sea, nosotros no fuimos hechos sin un propósito. En todo el primer capítulo de la Biblia, usted ve propósito creado. En el primer capítulo de la Biblia dice que Dios hizo la luz en la expansión de los cielos, que separara el día de la noche. Dice que puso la lumbrera mayor para que señorease el día, la lumbrera menor que señorease la noche. Hizo las estrellas. Todo tenía su propósito. O sea, no es que Dios vino y dijo, déjame arrojar algo al cielo, sino que fue un pensamiento inteligente a través de la razón. Ese es el Dios que adoramos. Dice que Él hizo los cielos, hizo las aves del cielo, los monstruos marineros. Dice que los peces fueron diseñados para nadar. Cuando usted ve las bestias del campo, no fueron diseñadas para nadar. O sea, eso está fuera de su esfera de operación. Pero todo fue creado, incluso el hombre fue creado con un propósito. Dice que el hombre sojuzgar la tierra y que se multiplicara. O sea que Dios creó al hombre, consideró los animales, los planetas, las plantas, todo tiene su propósito, todo. Y la mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo, como decir por así, ganándonos la vida o intentando por lo menos, ¿verdad? Porque en vez de hacer una vida o viviendo una vida digna de acuerdo a las Escrituras. Entonces, usted pregunta a fulano, hey, fulano, dice, ¿qué hay de nuevo? Nada, dice, todo igual, no hay ningún cambio. Entonces, como que nos levantamos, trabajamos, comemos, dormimos y practicamos esas rutinas todos los días. Entonces, uno se pregunta, entonces, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿de qué se trata todo esto? Es la pregunta. ¿Cuál es el cambio? Nadie diseña o comercializa un producto sin decidir primero su propósito. Saben que yo trabajo en ventas, yo tengo casi una década de trabajar en ventas y en cualquier trabajo de ventas que a usted lo contratan, lo primero que le enseñan en su entrenamiento es que la gente no compra el qué, sino el por qué. ¿Por qué? Entonces cuando usted vive su vida plantándose la pregunta ¿por qué? O sea, es una cuestión de propósito.
¿verdad? Porque, o sea, ¿por qué estoy aquí? Como quiera que lo exprese, es una cuestión de propósito. Cuando ve la vida de Jeremías, dice, antes que te formara en el seno materno, te llamé y te consagré y te puse por profeta a las naciones. Cuando vemos Pablo en Gálatas 1:15, dice que cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, dice, y fue apóstol a los gentiles y Dios lo usó prácticamente. Todo tenía su propósito. Y más adelante, cuando Pablo aparece ante el concilio, le aparece Dios y le dice, no temáis, o sea, no tengas miedo, ten ánimo, porque así como has testificado en Jerusalén, te es necesario que vayas y testifiques en Roma. Todo tenía su propósito. Entonces, y al final cuando él escribe a Timoteo, dice que él escribe y le dice, ya estoy por ser sacrificado, o sea, ya mi tiempo viene, ya mi partida está cerca. En otras palabras, Pablo conocía el plan de Dios para su vida. Porque la cosa creada, hermanos, no puede decirle al Creador, o la cosa creada no nos puede decir su propósito hasta que no viene el Creador y le dice a la cosa creada por qué ha sido creada. En este momento yo le estoy hablando por un micrófono. Si yo le preguntara al micrófono por qué estás aquí, él no me va a responder, sino que fue el creador del micrófono que determinó su propósito. Y una de las razones por la cual usted y yo no encontramos nuestro llamado es porque estamos tratando de decirnos a nosotros mismos por qué estamos aquí. Y ese fui yo. Por muchos años yo tratando de autodefinir nuestro llamado. Pero un llamado supone a uno que llama, ¿verdad? Si su teléfono está sonando es porque alguien lo está llamando. Y es Dios quien llama. Dios es el que llama y nosotros somos los llamados, dice la palabra. Él es el fabricante y nosotros somos, por decirlo así, el producto. Por eso es que usted y yo nunca podemos descubrir nuestro llamado aparte de nuestro Creador, Dios. Muchos, pero aquí está el detalle. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ahí está el detalle. Mateo 7 dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ahí, decía el escritor. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos, dice, los que la hallan. Son muy pocos. Hay un tremendo versículo en el libro de los Hechos. Si usted vaya a Hechos, capítulo 13, versículo 36. Tremendo versículo. Hechos 13, 36. Véalo ahí conmigo. Dice 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, dice, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahora, si usted lee la Nueva Versión Internacional, dice, ciertamente David, después de servir su propia generación, y le añade, conforme al propósito de Dios, dice, murió y fue sepultado con su antepasado y su cuerpo sufrió corrupción. Qué gran verso este. Quizás usted me dirá, pues, yo no veo nada grandioso, simplemente dice que David murió. Pero no, si usted ve más allá, no murió hasta que no tuvo por completo su propósito. Porque hermano, qué manera tan horrible de morir sin saber por qué usted apareció en primer lugar. Qué manera tan horrible, qué sé yo, vivir, voy a poner un número ahí, entre 75, 85 años y de lo único que puede hablar es de su trabajo. Hoy en día usted ve jóvenes, personas entre 30, 40 años y de lo único que pueden hablar es del retiro. ¿Ya se quieren retirar? Eso es lo único que ya quieren jubilarse, porque están cansados, se levantan por la mañana, odian ir a sus trabajos o ver a las personas que ven todos los días y todas las mañanas repiten los del día anterior. Están aburridos. Entonces se sienten miserables. Es la verdad, se sienten miserables. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en su llamado? ¿Qué es lo que hace falta? Hay un versículo en Proverbios que dice que donde no hay visión, el pueblo se extravia. O si no dice otra versión, el pueblo perece, donde no hay visión. Cuando una persona no tiene dirección, se marchita, en otras palabras, muere. Entonces, y esto es algo, no es algo insignificante. O sea, Dios llama a Jeremías y le dice, te pondré como profeta. O sea, te llamé cuando estabas en el vientre de tu madre, dice el Señor.
Y el llamado es crítico porque está ligado a nuestra creación. Fuimos creados con un llamado. Todos los que estamos aquí, los que somos salvos, los que hemos creído en el nombre de Cristo, en el Evangelio de Jesucristo, todos hemos sido llamados. Y una vez que recibimos el llamado de la salvación, ahora Dios nos llama y nos da el propósito de la vida. Que no es solo un propósito creado, sino que también es un propósito personalizado. Es personalizado. Nadie tiene su llamado excepto usted. O sea, no hay nada más importante que saber, estoy cumpliendo mi propósito. Y una vez que, estoy cumpliendo con el propósito que Dios me puso en esta tierra. Nada. Y una vez que usted tiene eso, hermano, ahora está vivo. Vivo, está viviendo. Porque nunca estoy más vivo cuando yo estoy cumpliendo el propósito. Si usted nunca persigue su llamado, créame que usted va a pasar toda su vida deseando ser otra persona. Usted va a pasar toda su vida codiciando algo que no es suyo. Por esta razón hemos de perseguir nuestro llamado. O sea, no estar contento con lo que es, pero es algo importante. David conocía quién era él. En uno de los versículos en Salmos 39 dice, te alabo, Señor, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Palabras del salmista. Dios nos ha diseñado diferentes. Nos ama por igual, no hay acepción de personas, pero hay diversidad en el cuerpo, como dice 1 Corintios 12. Dios nos ha creado diferente. Por ejemplo, el otro día hablaba con algunos hermanos de que hay personas que son buenas a la construcción, como que ya nacieron con eso, son buenas a la construcción. Y a mí, por más que yo trate, yo me sé lo más básico, pero a veces ni me sé los nombres de las herramientas, ¿no? No es lo mío, no es para lo que yo fui diseñado. Pero hay gente que ya nace con eso, hay otros que aprenden, pero yo sé que Dios, además de dones, Él es el que da los talentos también. Cuando usted lee en Éxodo 31:1, dice que Dios llama a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Entonces viene Dios y le dice, te he llenado del Espíritu de Dios y de sabiduría, en toda ciencia, en todo arte, y luego le dice para inventar diseños, para trabajar con plata, oro, bronce, piedras para engastarla, artificio de madera. O sea que Dios lo llenó a él del Espíritu y de toda ciencia. Fue Dios. Dios diseña, Él suple, Él da los talentos. Otros son buenos con, la tecnología, con computadora. Su huella digital no es como la huella digital de su vecino. No es igual. Su ADN es únicamente suyo, no es de nadie más. Nadie tiene su llamado excepto usted. Entonces, y lo hermoso de esto es que es un llamado personalizado. Juan 17, vea las palabras de Jesucristo, nuestro mayor ejemplo. Juan 17, 4 al 5. Mire lo que dijo Jesús mismo. 17, 4 al 5. Aquí Jesús está orando por sus discípulos, la oración sacerdotal que conocemos, y luego dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, él dice, he acabado la obra que me diste. O sea, Jesús mismo dice, terminé la obra que el Padre me dio. O sea, Él me dio mi propio trabajo, mi propia razón de existir, y cumplí esa tarea. Es decir, cumplí mi propósito de ser. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la belleza de la reina Esther, piensa en la belleza de la reina Esther. Su belleza hizo que ella fuera seleccionada por el rey Asuero como su nueva novia, dice la palabra. Se fue a vivir con el rey, tenía todos sus lujos, mientras que los judíos estaban en problemas y prácticamente a punto de ser extinguido, el genocidio, por decirlo así. Pero luego llega Mardoqueo en el capítulo 4 de Esther y le dice, nos vas a ayudar. O sea, no es que le está pidiendo, nos vas a ayudar, Esther. No creas que solo porque te escapaste y ya no sos como el resto de nosotros, que no nos vas a ayudar. Porque cuando caiga el martillo y se den cuenta quién sos, serás como el resto de nosotros. En otras palabras, es como que él está diciendo, le está insinuando, no creas de que Dios no lo puede hacer sin ti. Porque si Dios no puede usarte a ti, usará a otra persona, así dice. Entonces es como que si usted se pone a pensar, como que él está diciendo a la reina, ¿alguna vez has considerado de que Dios te llamó al reino por algún momento como este?
o sea, en el cual él quería tener a una persona en una posición estratégica. ¿Alguna vez has considerado de que Dios te hizo hermosa para que el rey se enamorara de ti y salvara al pueblo? Eso fue lo que él dijo. ¿Alguna vez has considerado? Y entonces es hermoso cuando usted ve todas las escrituras, porque nos pone a pensar, porque Esther debía de ver su vida en términos de su llamado, de su propósito. Ese es el ejemplo de Esther. Hay un proverbio que dice, creo que es el 25, que dice: como profundas aguas es el consejo en el corazón del hombre. Y dice que el hombre entendido lo alcanza. Lo alcanza. O sea, en otras palabras, una persona seria busca el llamado. No está satisfecho con existir, sino que busca el llamado y quiere conocer por qué. ¿Por qué estoy aquí? Un versículo que todos conocemos, Romanos 8:28. Estoy seguro que hasta de memoria lo sabemos. Romanos 8:28. Dice, Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que llamado y propósito van juntos, o sea, están vinculados. O sea, la persona conoce su llamado porque está viviendo con un propósito. Todo lo que sucede está resolviendo todo, es con un propósito. Ahora, vimos que es un propósito creado, o sea, fuimos creados con nuestro llamado. Es personalizado, es suyo y de nadie más, no tiene que ser de nadie más. Pero también el llamado es un propósito integral. Algunas personas no encuentran su llamado porque su llamado no está vinculado a nada más grande que ellos mismos. O sea, si usted tiene una pieza de un rompecabezas, esa pieza está incompleta, entonces pertenece a algo más grande. Entonces, sin ser parte del rompecabezas, pierde su significado. ¿Por qué tantas personas nos sentimos insignificantes? Porque somos piezas sin rompecabezas. A veces uno como que se anima y pensamos que somos una pieza, mi pieza es más bonita que la tuya, dicen algunos. Pero si no se conecta, de nada sirve. Necesitamos ver más allá, o sea, la imagen, porque el llamado tiene que ver con la maximización de la gloria y la expansión del reino de Dios, como dije al inicio. Entonces, si somos cristianos, lo que sea que estemos llamados, va a lograr esas cosas. Y todo lo que Dios hace, le dará, lo que nosotros hacemos, le dará la mayor gloria. Porque dice la palabra en Romanos 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así dice la palabra. Y su propósito tiene que estar ligado al reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el reino de Dios? Es su plan maestro. Su plan es su gobierno integral sobre toda su creación. Ese es el reino de Dios. Estar involucrado, o sea, significa que donde quiera que usted va, la presencia de Dios lo acompaña a usted. Y la gente ve eso. Y saben que nosotros muchas veces hemos limitado la palabra llamado al llamado ministerial. Decimos, llamados a predicar, dicen algunos. Llamados a ser ministro. O decimos al ministerio, llamados al ministerio. Último versículo. Colosenses 1, versículos 13 al 14. Colosenses 1, 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cada cristiano es parte del reino de Dios según este versículo. Significa que todo trabajo que usted haga, toda actividad se convierte en actividad del reino, incluso si es secular. De hecho que es un poco, podríamos decir, incorrecto hacer la distinción entre secular y lo sagrado, porque si usted es llamado, usted es sagrado. Usted es parte de los santos del Señor. Incluso, para dar un ejemplo, ¿verdad? Si usted lava platos, por dar un ejemplo, ¿verdad? Usted los lava con un propósito. El Señor lo tiene ahí con un propósito. O sea, un llamado no es necesariamente una ocupación, pero el llamado es siempre para la gloria de Dios, ya sea en el campo de la medicina, abogado, médico, consejería, todo tiene su valor si lo hacemos para la gloria del Señor. Y la mayoría de nosotros conocemos nuestro llamado,
pero como que no sabemos que lo conocemos. Y así me sucedió a mí, ¿verdad? Pasé toda mi adolescencia, mi juventud, y hasta que ya me casé y tengo hijos, me doy cuenta que ya sabía, pero no lo quería aceptar en el momento. Pero una de las formas que usted conoce su llamado, escuchaba un predicador que decía, es que usted lo haría de todos modos, aunque nadie le pague por hacerlo. Por eso Pablo, por ejemplo, Pablo no quiso pago, pero Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio. Palabra de Pablo, ay de mí. Y Jeremías también, Jeremías decía, es como fuego en mis huesos que me sacude, me quema. Es un llamado, o sea, me pone en llamas. Es como que algo que nace dentro de usted, una pasión, un deseo de servir a Dios, y cuando haya su propósito, como le digo, ahora está vivo. Porque su reino siempre implica discipulado. O sea, el reino de Dios siempre está integrado a la regla integral de Dios, y el proceso de discipulado está alineado a las personas. Entonces, cuando usted está contagiado con la visión del reino, ¿sabe qué va a pasar? Cuando usted y yo estamos contagiados con la visión del reino, usted estará confiscando los bienes del infierno y los llevará al reino de los cielos. Eso es lo que va a suceder, al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es su trabajo y el mío? Representar el reino de Dios, confiscar lo que ha sido robado por el enemigo y usarlo para el reino de Dios. Ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. Pablo dice en Efesios 1 que Dios ha hecho todo para poner todo bajo la autoridad de Jesucristo. Somos su cuerpo y dice que somos enviados para el cumplimiento de todas las cosas. Él llama a gente en todas direcciones, No tiene que sentirse mal porque Dios no lo llama a ser predicador o misionero, lo que sea. Dios llama a personas a ser empresarios, Dios llama a personas a ser médicos, trabajadores sociales, personas que trabajan en mantenimiento, y hasta me atrevo a decir políticos, no se sabe. Dios tiene sus planes. Entonces Dios está llamando a la gente a invadir el infierno con su reino, para que su reino crezca. Y la oración de Jesús dice, que venga tu reino hoy. O sea que tengo que rehacer mis planes para que se haga tu voluntad y decirle a Dios que me dé el pan de cada día para poder lograrlo. Y porque quieres un recipiente puro, yo le digo a Dios, perdóname por los pecados que yo he cometido, así como yo perdono a los que me han ofendido. Porque si no perdono yo a los que me han ofendido, tú no me perdonas. Y si tú no me perdonas, no me puedes utilizar. Y entonces, todo esto lo oro porque no se trata de mí, sino que dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. El poder es de Él, hermanos. Todo es para Él. Entonces, hermanos, este mensaje es para todos. No importa la situación que usted esté viviendo, ni siquiera importa su edad, porque saben que el joven, y esto lo he dicho en otras reuniones, el joven dice, yo tengo toda mi vida por delante, me falta. Mientras que el que es mayor dice, ¿para qué? Si ya me queda poco tiempo, dice. O sea, como que siempre hay algo, ¿verdad? O sea, siempre está ese balance. O dice ya, como decimos en inglés, I did my time already. O sea, ya hice mi tiempo. Pero no, hermanos, no se trata de eso. O sea, no piense así, porque nunca es tarde. Los jóvenes necesitan de los mayores. Necesitan de escuchar sus testimonios, sus experiencias. O sea, la vida es como una sombra. Estamos aquí en un momento y en otro momento ya se acabó. O sea, use su experiencia para ser de bendición para los jóvenes. Los necesitamos. Yo me incluyo. Yo estoy en medio, pues, y tanto los jóvenes necesitan a los mayores y los mayores a los jóvenes. Pero toda la gloria es para nuestro Señor por los siglos de los siglos. El reloj sigue corriendo el reloj. El tiempo se va, la vida pasa. No perdamos tiempo, sino que luchemos cada día, viva con propósito. Cada mañana que usted despierte, que yo despierte, aprendamos a experimentar el gozo del Señor, como dice su palabra, y saber que estamos viviendo conforme al llamado de Dios, porque el mundo necesita hombres y mujeres que sepan dónde están parados en el Señor, que vivan conforme a su propósito. Entonces, yo le invito a que empiece hoy. Hay un proverbio o un versículo famoso que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Ahora es el tiempo, ahora es el momento. Y hay algo tan habilitador en el hecho de que si nosotros optamos por hacer eso hoy, podemos avanzar en este preciso instante. Pero depende de usted y de mí. Nadie más lo hará por usted. Así que yo lo invito
persiga su llamado. Persiga el propósito por el cual Dios lo llamó. Y cuando usted encuentre eso, no hay nada que lo detenga. Créame. Oremos. Si quiere, póngase de pie conmigo en esta mañana. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo en que podemos compartir juntos en armonía. Señor, te damos gracias por llamarnos a todos juntos como iglesia. En ti somos un cuerpo, Señor. Tu palabra dice en Juan 15, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Señor, el apóstol Pablo escribe, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Pedimos que seas tú dándonos la gracia para apoyar generosamente el llamado para el cual podemos servir, Señor, al fin que podamos nosotros, con tu bendición, fortalecer a la iglesia y ser luz en el mundo. Señor, pedimos que puedas concedernos el discernimiento para entender la forma en que nos hablas y aquellos que quiere transmitir a través de nosotros, Señor. Sabemos que nos salvaste y nos has llamado a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, Señor mío. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, y sabemos que pondrá en nosotros ese camino, Señor. Sabemos que tú pondrás en nuestro camino tareas, que nos entregarás un mensaje, Señor. Ayúdanos a entenderlo correctamente y hacerlo todo conforme a tu voluntad. Muchísimas gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre maravilloso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Y decimos amén.